Este es un rostro que ustedes han visto mucho en los últimos meses, el del doctor Marcelo Biondi, que encabezó la defensa junto con el doctor Miguel Ángel Pierri. Defensa que en su momento también generó encendidas polémicas. Más allá de los resultados judiciales, evidentemente fue un caso que se mediatizó, que llamó poderosamente la atención del público, que concentró la atención del público durante prácticamente todo el año y obviamente tiene aún cosas para decir más allá de los reveses que permanentemente se les han presentado en la justicia. Gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. En estas horas cruciales. Bueno, nosotros desde la defensa estamos esperando seguramente definir toda esta cuestión en un juicio oral, que creo que es lo mejor que le puede pasar a Mangieri, porque es una etapa donde se tiene que resguardar ampliamente el derecho de defensa, un montón de medidas de prueba que en esta instancia no se quisieron hacer lugar a la defensa, por ejemplo la Junta de Expertos del tema de ADN, para que se expidan si la primer pericia de ADN es una pericia realmente válida o no, y si sirve o no como prueba, que es una de las pruebas principales que hay en el procesamiento que ya dictó en su momento el juez. Tres veces dijeron que sí, que era válida, hasta ahora. No, pero eso siempre el juez y la Cámara que confirma lo que decía el juez, la Cámara revisora. Esto igual, nosotros vamos a pedir una instrucción suplementaria en su momento para que antes del juicio, una vez que ofrezcamos la prueba para el juicio, una junta de expertos, como se hizo la junta médica, que una junta de expertos se expida a ver si el ADN se hizo bien o se hizo mal, si es una prueba válida o no, y si puede ser tomado o no como una prueba de cargo, como hoy se está tomando, porque tenemos acreditado nosotros que el procedimiento que se hizo en el laboratorio no es el que indican los protocolos internacionales. Se extrajo, se amplificó en forma simultánea, se manipuló los tubos al mismo tiempo. Esto genera un spray, un aerosol, por más que muchos cargan y dicen el ADN vuela, sí vuela, está en el aire y eso contamina, Guillermo. Hubo un cambio. Ustedes mismos mencionaban como alternativa de defensa en su momento, por lo menos de defensa pública, que la propia familia de Ángeles se había solidarizado en su momento con Jorge Mangieri, con su familia. Pero evidentemente algo se rompió en estos meses, porque escuchábamos recién a la mamá pidiendo que Mangieri se haga cargo de la situación. Hubo un cambio, evidentemente, se rompió algo. Bueno, el tema ese de solidaridad parte de los familiares de Mangieri. Yo desde la defensa, por lo menos nunca, y soy muy respetuoso de la familia siempre de las víctimas, ¿no? Tanto en este caso como en todos los que me toca encarar una defensa, como también cuando me toca representar al damnificado en la profesión, ¿no? Lo que nosotros acá estamos cuestionando una serie de cosas que entendemos de actos procesales, de pruebas que se han valorado arbitrariamente. Tenemos un informe de la Junta Médica, que es muy interesante el tema y hay que ver qué es lo que resuelve la Cámara ahora en la Sala Sexta, porque la Junta Médica indicó en su informe del 22 de agosto que por fotografías no era seguro determinar si una lesión era vital o no y se necesitaba el examen histopatológico, que es el complementario. Eso hizo, por ejemplo, con las lesiones de los muslos, la 5 y la 8, que son las de cara interna de muslos. ¿Qué pasó? Se hizo el histopatológico y no dio nada porque el material no estaba en condiciones de poder hacerse el análisis. Pero yo escuché mucha gente decir completamente lo contrario. Bueno, pero sin embargo la Junta Médica, Guillermo, informa en el informe final que son lesiones vitales por las fotos. O sea, es contradictorio con el dictamen del 22 de agosto. Y hay otro tema central de este informe de la Junta Médica, que a mi criterio, y esto con todo el apoyo científico que hemos incorporado en la causa, que hay presencia de neuronas rojas en el hipocampo del cerebro de la víctima. En este tipo de asfixias, en una asfixia, esto indica una agonía prolongada que parte de un mínimo de 4 horas de agonía para que salgan estas neuronas rojas. Se descartaría entonces que el sometimiento de Mangieri por asfixia a Ángeles. Se descartaría... entiendo que está explicando esto. Exactamente, descarta la causal de muerte esta del estrangulamiento mixto, que duró todos 5 minutos, es imposible. Y la propia bibliografía que cita la Junta Médica, mirá qué contradictorio que es, si ustedes tienen el informe lo pueden leer, cita bibliografía que indica que las neuronas rojas aparecen después de las 4 horas. Y esto no es nada, o sea, esto reafirma
lo que dijo el médico que hizo la autopsia, que se puede haber equivocado en algunas cosas, pero en otras, como que la asfixia tiene que ver con un aplastamiento torácico, a mi criterio no se equivocó, y esto te lo explico brevemente, porque la víctima tiene 14 costillas fracturadas. La Junta Médica en su primera reunión determinó que ninguna de las costillas eran vitales por las fotos. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron para mandar el histopatológico de 5 costillas nada más. 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. ¿Qué pasó? Vino el histopatológico y dieron todas vitales. Entonces nosotros tenemos una seria presunción que no se puede descartar que todas las costillas sean vitales. Y si son todas las costillas vitales, estamos seguramente en el aplastamiento, en la asfixia por aplastamiento de la jaula torácica, ¿no? Bien, como Mauro defensa Zeta le habla. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Mauro? Bien, perdón, Maru. A ver, lo que quería preguntar es, cuando ve a esa madre quebrada, devastada, yo sé que usted no se quiere meter de modo directo en lo que vio de esa mujer, que es la mamá de Ángeles. Esa mujer que le dice, Mangieri, hacete cargo. ¿Qué piensa usted? No, yo soy respetuoso siempre de todo familiar, de cualquier víctima, y bueno, y cuando me toca representar al damnificado también represento los intereses de esa parte, como me pasó en muchos casos que tuvieron repercusión pública, Lanzavecchia, Charrán, Alonso, Está bien, Mata, pero ¿sabe por qué se lo pero pregunto? no tengo nada que decir ni que expedirme sobre los ¿Sabe por qué familiares se lo de la pregunto, víctima, Biondi? Mauro? Porque en esta causa hubo, por lo menos a nivel redes sociales, en el expediente una que otra presentación también, de poner en duda a la familia de la propia víctima. Usted recuerda que al principio se dudó del padrastro, muchos comentaron que no cerraba la forma de expresarse de la madre. Hoy, 6 meses después, ¿usted considera que esta mujer está diciendo la verdad? ¿Nota una mujer dolida? ¿Nota una mujer quebrada que está convencida de que Mangieri es el asesino? No, con respecto ya a la madre y al padre de la víctima, realmente no he hecho ningún análisis. No tengo nada para decir y los respeto desde el dolor que deben tener por la pérdida de un ser querido, nada más. ¿Qué van a hacer durante el juicio? Porque hasta ahora todo lo que plantearon se lo fueron rechazando. Hubo infinidad de presentaciones que fueron cayéndose. Lo que tiene que ver con la prueba genética, lo que tiene que ver con derribar la autoincriminación, lo que tiene que ver con los apremios. ¿Qué puede cambiar en el juicio que hasta ahora no cambió? ¿Qué esperan ustedes del juicio? Que ustedes dicen, queremos ir a juicio. Bueno, ¿qué va a cambiar? Y bueno, en el juicio yo creo que vamos a tener la posibilidad de... Vamos a tener que analizar y hacer una muy buena instrucción suplementaria. Que esto es, vamos a tener la posibilidad de ofrecer prueba que no se nos ha hecho lugar en esta etapa, porque yo creo que está todo cerrado acá en Mangieri desde el Poder Judicial y no quieren, digamos, remarcar o que podamos demostrar la cantidad de errores que han tenido en esta investigación. Pero es muy grave, doctor. Usted lo que está sugiriendo es que el Poder Judicial está complotado para no investigar más. No, no es un complot, Mauro. ¿Y qué es? No es un complot, es no querer admitir que se investiga mal en esta causa y muchas causas y que hay una crisis en el Poder Judicial en la República Argentina. Por más que... ¿Está preso un inocente o se investigó mal? Eso es algo que determinará la justicia, si es inocente y culpable, y el fin del proceso penal es reconstruir la verdad histórica y es la justicia, Guillermo, la que tiene que determinar y calificar como corresponde también si es culpable Mangieri. Yo soy defensor y digo que es inocente, porque él transmite que es inocente y hay una pericia... Él sostiene que es inocente. Él sostiene que es ajeno y no, al hecho. no se hace cargo del abuso sexual. No, para nada. Yo entiendo el planteo. Y hay una pericia de ADN que está cuestionada y hay una repericia de ADN que ordenó el juez de oficio que no dio mezcla de Jorge Mangieri. Siempre entendí el planteo desde este punto de vista. A mí no me importa si Mangieri es o no el asesino en este caso, pero sí me interesa como ciudadano que la investigación se haga como se tiene que hacer y como marcan las normas de la justicia local y en algunos casos los parámetros internacionales para asegurarnos que el que va preso efectivamente cometió un delito y para asegurarnos también que el que camina por la calle es inocente. Si se investigó mal, sea o no Mangieri el asesino, pueden darse esas situaciones en muchos casos en la justicia argentina. ¿Eso es lo que ustedes están denunciando? Y ¿Que hay asesinos caminando por la calle y muchos inocentes presos? No tengas dudas, no tengas dudas. Yo el último año, desde el lado de la defensa, hice 3 juicios de 3 personas que fueron absueltas, estuvieron 2 años detenidas.
No tengas dudas que es así. Y esto pasa porque justamente no se resguardan, el día que se resguardan realmente los derechos como corresponde de cada persona imputada y que sea sancionado quien viola un derecho de una persona imputada, se va a tener cuidado y se va a investigar bien. Y el día que se forme a quienes deben investigar y llevar adelante los procesos penales como corresponde, con una policía judicial, por ejemplo, vamos a mejorar muchísimo, 100 años. Ahora, lo que usted dice, Biondi, es que nadie se anima a contradecir lo hecho hasta ahora por una cuestión corporativa, de que nadie se investiga a sí mismo. Es decir, usted no se imagina ningún juez de un tribunal, o ningún juez de la Cámara, o ningún juez de la Casación diciendo investiguen mejor con lo que hicieron, Mangieri tiene que estar libre por errores de procedimiento. ¿Usted está diciendo eso? No, yo, corporativa, parte de tu boca, Mauro. ¿Y a qué se refiere, entonces? Nunca lo dije. Lo que sí te digo es que, obviamente, hubo un juez en la Cámara, que es el doctor Luchini, que en su voto, si bien al final terminó votando por el rechazo de las nulidades que presentamos, compartió todas las nulidades. Hay que ver qué pasa con esas nulidades cuando se reediten en el juicio y cuando lleguen algún día, si llegan hasta la Corte a nivel nacional o a la Corte Interamericana a nivel internacional. Yo lo que digo es que justamente si la justicia tiene que reconstruir la verdad histórica, calificar como corresponde el hecho y probarlo conforme prueba legal. Si determina la justicia que es Mangieri, será Mangieri, que se califique como corresponde y que se ponga la pena que corresponda de acuerdo al hecho con prueba legal. Ahora, ¿por qué no renunciaron después de tanto anuncio? Me baso en las palabras de su socio, el doctor Pierri, que dijo varias veces, si hay delito sexual nos vamos. ¿Cuál es el argumento para no haberse ido? ¿Que ustedes siguen convencidos que no es el autor? ¿Sería la respuesta? Nosotros, a raíz de lo que expliqué antes de la principal prueba, que es el ADN, que está cuestionado y que tenemos una repericia, creemos en la versión que él nos da, pero aparte de eso, si vos analizás el informe de la Junta Médica, donde ya, a quien respeto, el fiscal de Cámaras, doctor Sáenz, sin estar indagado Mangieri en el procesamiento anterior en la audiencia en Cámara, pidió la tentativa de abuso sexual y el homicidio criminis causa, sin estar intimado por ese hecho. Sí. Entonces, cuando yo digo que hay un direccionamiento, después la Junta Médica es contradictorio sus informes. A mí me gustaría que si a ustedes les interesa el tema, que debatan con patólogos, con especialistas de primera línea el tema de las neuronas rojas en el hipocampo. Lo hemos hecho en muchas oportunidades. En fenómenos de asfixia. Que siempre que habla un abogado lo hace por algo. A diferencia de nosotros, que a veces no somos tan claros, ustedes buscan un objetivo. No, bueno, está bien, pero es el trabajo, es el trabajo de él. No lo digo mal. Lo que pasa que estoy interpretando los dichos del doctor. Lo que pasa es que yo siempre me pregunto esto. Comparto el criterio de Biondi que si las cosas están mal hechas, un tipo es inocente porque el procedimiento está mal hecho. Estamos todos de acuerdo en eso. Lo respeto en todas las causas en general. Lo que pregunto es, ¿cómo se explica este crimen sin Mangieri? Eso lo tiene que determinar la justicia, obviamente, ¿no? Es un tema que no corresponde a la defensa. Pero le pregunto si usted imaginó otro escenario con otro sospechoso que no sea su cliente. Y no se ha ampliado la investigación en otras direcciones. Pero... ¿Cuál, por ejemplo, doctor? No, y distintos grupos vinculados a la víctima, pero no... Pero se amplió, doctor, eso. A ver, se investigó al padrastro. Bien, se ubicó un video... Eso, Mauro, es algo igual que lo tiene que hacer la justicia. Nosotros, dentro de nuestra estrategia de defensa, hasta el momento no hemos direccionado ni acusado a nadie. Simplemente estamos marcando todos los errores que hay en el procedimiento y presentando las nulidades, articulando las nulidades pertinentes y los errores que hay en los informes periciales. Hoy la imputación pasa a este tema de la tentativa de abuso y el criminis causa y el femicidio, que no está ni siquiera, no hay mínimo elemento para... Pasa por la prueba científica y la prueba científica tiene errores graves que son contrarios a toda la bibliografía. Enseguida hablamos con Lamentablemente Laura Quiñones Urquiza, pero digo, el sentido de la estrategia yo lo entiendo perfectamente. Ustedes apuntaron primero a que la causa se caiga antes de llegar al juicio oral, ahora ven como inminente el juicio oral, es lógico empezar a elaborar una defensa. Es para ustedes, en este caso para el imputado, no para ustedes, mucho mejor saber que la víctima murió en el hecho posterior al ataque, porque automáticamente no lo transformaría en un asesino, sino que descartó un cuerpo con vida. Digamos que no tuvo la intención de matarlo. Podrían justificar, por ejemplo, otra situación completamente distinta. ¿Me equivoco? Cuando usted dice de la neurona que murió en la compactación y que no murió en el lugar donde presuntamente se la intentó violar. Yo creo, Guillermo, que con todos los elementos que hay, científicos y que están acreditados, como repito, con bibliografía médica, no hay algo que diga lo contrario.
no hay nada que sostenga lo contrario, la propia bibliografía de la Junta Médica sostiene lo que estamos diciendo. Yo creo que lamentablemente Ángeles muere en el camión de la basura, justamente por el mecanismo, por una asfixia en la zona torácica. ¿Van a pedir la exhumación del cuerpo de Ángeles Rawson? Tengo entendido, por ahí escuché que como defensa pedirían nuevamente la exhumación del cuerpo. Lo que nosotros tenemos ahí es una cuestión que es muy importante, que es el tema de las costillas. 14 costillas fracturadas, que la Junta dijo que por las fotografías ninguna era vital y sacaron solo 5 para histopatológico y las 5 dieron vital. Que ya las 5 no tenés un tórax estable, o sea, ya es difícil que sea por acción humana. Imagínate que tiene que ser como está reconstruido el hecho en el hall de ingreso al edificio, con una tremenda golpiza por querer abusar de una menor de 16 años, tendría que haber escuchado todo el edificio esto. O sea que descarta que el ataque pudo ser en el departamento de Mangieri, en el octavo piso. El hecho en esta adecuación del procesamiento está intimado que se le intercepta en el hall, ahí se la quiere abusar sexualmente y ante la defensa y negativa empieza una terrible golpiza. Que imagínate que fracturar 5 costillas, que deben ser, ya te digo, el tema que vos me comentás de la reexhumación, es pues nosotros entendemos que las otras 9 costillas son vitales también y ahí estaríamos seguros. Yo me fracturé una vez en un vuelco automovilístico, no me podía mover. 2 días. Sí, no, te quedás 40 días casi inmovilizado y duele mucho. ¿Puedo aprovechar a Laura Quiñones, que es perfiladora criminal? Si usted le dan las fotografías del caso Ángeles, llega en función de perfiladora criminal, se encuentra con la fotografía del lugar del hallazgo del cuerpo, después va al lugar, a la vivienda donde habitaba Ángeles. ¿A qué conclusión hubiese llegado sin tener todo esto que hoy se conoce? Yo te cuento, el día 11 de junio en un noticiero de televisión yo hablé del perfil criminológico del agresor desconocido entonces de Ángeles Rawson. Me acuerdo. ¿Te acordás? Coincide con un señor que conocemos bastante, escucha. Y hablé de alguien que no vivía solo, que conocía a él, a la víctima, y probablemente la víctima no lo podía, o sea, podía o no conocerlo él, pero él sí la conocía. Dije también que, bueno, es el ABC en muchos casos de lo que es la perfilación criminal. Mientras más cómodo se siente el criminal, por ejemplo, atacando a una víctima, donde más tiempo está, mientras más sexual es, mientras más cruel es con la víctima, suelen ser lugares donde se denominan zonas de confort. Las zonas de confort a nivel geográfico son aquellas donde el sujeto, digamos, conoce, vivió o pasa por ahí. Donde se siente seguro. Donde se siente seguro. Entonces yo pensaba que el sujeto podría vivir cerca del lugar donde vivía la víctima o además trabajar cerca del lugar donde vivía la víctima. Ahora le cambio la pregunta o le sumo una pregunta. Cuando se enteró que estaba preso Mangieri, el encargado de edificio, a los 4 días de esa primera mirada que tuvo, ¿la sorprendió? Yo me sorprendí de mí misma porque yo recuerdo también haber dicho que se trataba de un sujeto con un gran nivel de pulcritud. Eso sí lo dije, me acuerdo también el día 13 de junio. Y que veía, o sea, este tipo de cuestiones, digamos, la atadura en el muslo, que era innecesaria para la comisión del delito, estaba orientada, digamos, suelen ser asociadas estas ataduras innecesarias para inmovilizar a la víctima, suelen estar asociadas a sentidos estéticos y sexuales. Para mí se trataba de un homicidio sexual. Entonces, cuando, bueno, el señor Mangieri es detenido, digamos, me sorprendo yo, porque era un perfil consistente con aquel primero cuando la gente me decía que yo estaba equivocada, que era el señor Opatowski. Pero bueno, es así, el tema del profiling, uno no puede adaptar, digamos, lo que es... es como si te traen una muestra de sangre y te dicen de quién es o qué es lo que hay acá. Sí, esa es la conducta criminal. Si uno después le ponen 200 fotos, uno no puede decir es él por la cara. No, porque hay muchos que dicen, hay una frase muy típica de este caso, mucha gente que nos dice, bueno, pero ¿cómo es posible que de repente un tipo que adentro de su casa es un padre o un esposo ejemplar y tiene una buena relación con la mujer y es un tipo querido y demás, de repente sea un criminal sexual? Porque los malos son malos en las películas nada más. Claro. Por eso, en la vida real no parecen malos. En realidad, mira,
puede ocurrir cualquier cosa. A mí me parecía que había ahí adentro, digamos, por las fuentes que nosotros tuvimos en ese momento en el noticiero, digamos que eran muy buenas fuentes, muy certeras. A mí me parecía que esto no, o sea, si bien no me parecía algo premeditado el homicidio, ¿sí? Y no estoy hablando específicamente de Mangieri. No, por eso. Al hecho observaba una hipersusceptibilidad por parte del sujeto hacia algo. ¿Se entiende? Es decir, para mí, quien haya sido, hubo algo que hizo que el sujeto perdiera los estribos. Por eso, pero la pregunta es esta, María Laura, ¿puede haber una primera vez? Porque todo el mundo dice, ¿cómo un tipo que hasta el día anterior es un marido ejemplar, de repente es un delincuente sexual? ¿Puede pasar? Digo, ¿alguna vez cometen el primer hecho? Eso es la pregunta que le hago. Exactamente, sí, es muy probable, o sea, se han visto hechos, pero... ¿Qué despierta ese cambio tan abrupto de una hora, de un segundo al otro, ni siquiera de una hora a la otra? Mira, por la mayoría de las ocasiones hay acontecimientos estresores, ¿sí? Hay momentos, cosas que le suceden a la persona y que lo llevan a estar en una situación límite, ¿se entiende? O sea, en un nivel de estrés, y cualquier cosa que aparezca que lo frustra de un modo muy grueso, digamos, hace que la respuesta sea sumamente violenta. Pero una persona, digamos, que mata de esa manera, ¿sí? Y no estoy hablando, y quiero volver a aclarar, específicamente de Mangieri. No, te mira con una cara, Biondi. Claro, no, igual él me conoce y sabe que no, yo no suelo adaptar, hablar del perfil del asesino de Ángeles Rawson. Le creció la barba en estos minutos. Exactamente. Digamos, tiene que haber un elemento estresor que dispara esa conducta de ese sujeto, pero alguien que mata de esa manera tiene que tener algún antecedente anterior, a mi criterio, ¿de qué? De no soportar la frustración. Bueno, pero un ejemplo de eso, la pregunta es esta, María Laura. Hay testimonios en la causa, pocos es cierto, periodísticos más que en la causa, de personas que dicen haber tenido inconvenientes con Mangieri en términos de alguna actitud de propasarse en lo verbal, no en el acto carnal específicamente, sino en lo verbal. ¿Podría darse entonces que hay un intento por consumar un delito sexual en otras oportunidades que se reprime, y este es el caso donde da ese paso de más que no dio antes? Pero discúlpame, mamá. Pregunto. Disculpa, María Laura, es una sola mujer que lo denuncia la causa. Hace años dice que le ofreció 100 pesos para pasar al sótano, pero y Marcelo, eso quedó totalmente desacreditado. No, está bien, pero digo, sumale también la vecina del edificio que dice que sus empleadas se fueron porque él se propasaba. Pero no estoy diciendo... Nunca vinieron las mucamas y esas vecinas tenés razón. Declararon. Cuando declararon no dijeron nada y a los 3 meses vinieron con esa historia. Y nunca vinieron las mucamas a declarar y confirmarlo y cariarse con Mangieri. Eso tenés razón, bueno. Pero lo que estoy preguntando es... Saquemos a Mangieri. Lo que pregunto es, si un tipo que se propasa verbalmente con mujeres en tono muy zarpado, no en tono romántico, en tono zarpado, que roza lo asqueroso, puede dar un paso de repente para convertirse en un atacante sexual, o no va de la mano? Esa es la pregunta en general, no específicamente por Mangieri. María Laura. Puede ir acompañado, pero por lo general, suponete en casos de violadores seriales, no es esa la conducta habitual. No es habitual. Violador, por ejemplo. No es habitual. Sea, es muy raro. Lo que sí, muchas mujeres... La violencia, hablas de la violencia, claro, y la agresividad con la que se manifestó el asesino de Ángeles. Exactamente. O sea, un violador serial no es violento. No necesariamente. Es decir, tenés de todo tipo. Un violador, digamos, tiene distintos núcleos motivacionales. Es decir, que ataca, digamos, no siempre ataca porque, digamos, la violación es el menos sexual de los delitos. Muchos hombres que tienen un momento de miércoles en sus casas o no saben enfrentar a la mujer o no saben valer sus derechos, en muchos casos van y se vengan de las mujeres violando a otras. Sí, también en muchos casos quién es el que manda acá. Una situación violenta empieza con una situación que se va de las manos. Y lo decíamos ayer y lo dije muchas veces en estos meses. Y hay un momento en que tiene que decidir un individuo con cierta propensión a cometer errores, ¿no? Y de repente se encuentra con un escenario donde tiene que decidir: blanqueo lo que acaba de pasar y le digo a mi mujer
qué me pasó, que me quedo sin trabajo, que me quedo sin esposa, que me quedo sin amigos, o sigo adelante y trato de ocultar lo que acaba de suceder. Esta pudo haber sido para mí la situación cuando vos decís no es un crimen que fue premeditado y sin ponerle nombre y apellido a la situación. O sea, yo no creo que se haya premeditado en ese momento un homicidio. Lo que sí había dicho en aquel entonces, me acuerdo, era que el sujeto conocía el funcionamiento del SEAMSE. Pero no de forma cabal, ¿no? Porque si lo conociera de modo completo, no hubiesen encontrado el cuerpo de Ángeles. En algo falló. Si fuera Mangieri o no, digo, la persona que lo hizo, si tenía un conocimiento del SEAMSE, no era completo. Tendría que haber sabido que determinados camiones no terminaban donde terminó el cuerpo, en la mesa de preselección. Pero hay una cuestión acá, y diciendo con vos, Mauro, discúlpame. Lo mismo lo dijo el mismísimo... Lanuse dijo, por la curiosidad de uno de los empleados del SEAMSE que decidió abrir. Es decir, ahí hay cierto conocimiento de horario, de recorrido, de ida y vuelta. ¿Se entiende? Porque no es fácil. Ojo que no abrieron nada. El no, venía a la vista. Se ve pasar por... Por eso digo que quien lo cometió no tenía un conocimiento completo del funcionamiento del SEAMSE, porque fue... El cuerpo terminó en una mesa de preselección de basura, no adentro de una bolsa, con lo cual lo iban a encontrar. Pero bueno, algunos dicen que si hubiese ido por otro camino dentro del SEAMSE, nunca más lo encontraban y estaríamos hablando hoy de un caso de trata de personas. Volviendo al doctor, o la pregunta es para ambos, a ver si Biondi nos puede ayudar en esta, sacando a Mangieri, que es complejo para él contestar desde este lugar. Con todo lo que viene en el expediente, Biondi, ¿cuál es el perfil del asesino que usted lee dentro del expediente? Por las lesiones que presenta la víctima, por la metodología del crimen. Lo que pasa, Mauro, que acá el tema, ¿sabes cuál es? Que yo no creo en la reconstrucción que hace la justicia y cómo ha valorado la prueba. Claro, usted cree que no es así. Que es distinto. Yo creo que no hay ningún tipo de tentativa de abuso de quien haya sido el agresor de la víctima. No hay ningún tipo de tentativa de abuso, y si no, que me expliquen mediante qué prueba tienen acreditado, porque las lesiones que indican... Bueno, hubo dos juntas muslos, médicas, no una, dos. Sí, pero comparto con el doctor que hubo un primer médico que dijo lo contrario. Yo entiendo lo que dice Biondi. Y las lesiones aparte, las supeditaron al histopatológico y el histopatológico no les dio nada. Y sin embargo, dicen 2 lesiones vitales de un cuerpo que lamentablemente pasó por el circuito de recolección, que es terrible todo el maltrato que tuvo, y si llega a haber muerto, no por un estrangulamiento, que todo haya durado 5 minutos, en el camión, con todo este tema de las neuronas rojas y una larga agonía, es muy lógico que todas las lesiones se hayan producido. Le voy a hacer una pregunta, me va a responder la verdad, prométame que me va a responder la verdad. Y la verdad no sé. No. Porque es personal. ¿Hace la pregunta como abogado o es una pregunta como amigo? Personal. Como amigo te es una pregunta la verdad. personal. Sí. ¿Cómo fueron estos meses caminando por la calle, enfrentándose al público, con la gente pasando en un colectivo, yendo a comprar un kiosco, yendo al supermercado? ¿Cómo fue tu vida después de todo esto? No, y uno, ¿cuántos te putean y cuántos te dicen que tenés razón? Mira, yo, si bien hace ya un tiempo que trabajo en esto, esta es la causa que, la verdad te dije, que tuvo mucha repercusión, obviamente. Y bueno, te digo sinceramente, siempre el que no comparte conmigo, siempre respeta mi trabajo hasta ahora. Porque yo creo que siempre también he sido educado y he sido respetuoso de las otras partes, y he hecho un trabajo y creo que hago mi trabajo, y me toca a veces hacerlo de la parte del damnificado. Yo fui el abogado, por ejemplo, de la familia Lanzabecchi, y dimos vuelta un juicio y condenamos 3 personas a prisión perpetua. Es cierto. Un juicio que venía con un condenado a 10 años de estas 3 personas. O sea, esto es un trabajo, y del lado que te toca trabajar, vas a trabajar lo mejor posible y aplicando toda tu formación. Y después, bueno, sí, se dan algunas cosas, esto que dice Mauro, hay algunas cosas raras, atípicas, ¿no? Como por ejemplo... Club de fans. Tiene club de fans. Sí, las bionditas. Las Bionditas. Tiene club de fans el doctor Biondi, las Bionditas. Pero no la hizo el doctor Pierri, digamos. No, natural. No, es algo raro, bueno, que uno trata siempre de... Si bien yo estoy para... O sea, no estoy para un club de fans, agradezco a toda la gente que ocupa su tiempo, y desde ya, obviamente... Me contestó a medias igual. Yo quería saber si había gente que estaba muy fanatizada y lo puteaban un poquito en la calle. No, ¿sabés que no? No. No. El que puede estar en contra de Mangieri entiende, por lo menos cuando yo me toca cruzarme con alguien,
entiende que lo mío es un trabajo. El que no entiende eso, bueno, evidentemente, qué sé yo. Es más, y a Miguel, muchos me dicen un puntín más alto su perfil. Y bueno, él, no sé, tendrías que preguntarle a él. Ya me respondió. Ya me respondió. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y por último, sí. ¿Cómo se imagina ese juicio? Por último. Y yo el juicio, me imagino que va a ser un juicio desde todas las partes, como desde el punto de vista profesional, es un juicio que es, digamos, importante, lindo para hacerlo. Esto que se entienda desde las partes, si estaría de la parte querellante o si estaría como estoy desde la defensa, ¿no? Porque va a haber que realmente reconstruir y que pase toda la prueba, va a tener que haber prueba que sea certera para la condena, si llega a haber condena, y va a tener que haber prueba certera también para la calificación legal que se ponga, y si no, bueno, tendrá que ser absuelto Mangieri. Antes de cerrar, me gustaría saber cómo está Jorge Mangieri hoy. ¿Hace cuánto lo vio? ¿Hace cuánto dialogó con él? Bueno, hablé con él hace 2 días por teléfono y lo vi ya hace unos 10 días. No, obviamente está preocupado con esta adecuación de la calificación, ¿no? Porque nosotros entendemos que es arbitraria, es para llevarlo a la pena más dura de prisión perpetua y ponerle tipos penales que tengan la pena que no es divisible. Por lo que te decía, hay errores que son gravísimos. Si realmente esto es como la bibliografía que hemos presentado, como lo dicen todos los médicos, que convoquen patólogos acá al piso de primera línea, y las neuronas rojas en el cerebro tienen más de 4 o 5 horas de agonía en una asfixia. Entonces, aparte me imagino, perdón, locura. que en la cárcel no debe ser lo mismo estar en calidad de acusado de homicidio simple y ahora ya con el mote de un delito sexual. Obviamente no lo van a contar, pero me imagino que ha cambiado la situación de Mangieri, o pregunto, ¿ha cambiado la situación de Mangieri intramuro? Digo, no es lo mismo estar detenido por un homicidio en el marco de una discusión, un forcejeo, un empujón, que era la versión inicial, y ahora ya calificada la causa por el juez como un ataque sexual. Él le comentó que le cambió la vida intramuros. Mira, desde ya no es lo mismo, pero está bien contenido en la unidad de 6 en el pabellón donde él está. Sí, vive tranquilo. Vive tranquilo. Vive tranquilo, Mangieri. En un pabellón que creo que está... No digamos tampoco tranquilo. Riega porque, las plantas y cocina. Bueno, estar detenido no es algo... Bueno, en la cárcel. En la Pero cárcel. no está mal, pero no está mal. Claro. Está contenido. Mira, yo creo que él está en una situación difícil donde está contenido y por eso quizás no está... Está bien que todo el mundo debería estar lo mejor posible en una cárcel, que hoy son nefasta la situación en los penales, más que nada en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esa gente algún día sale, ese es el problema. De eso vamos a hablar otro día. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos. Y gracias, Laura, por esa pasión que siempre le pone bueno. esa pasión especial. Gracias, de Gracias a verdad. ustedes por la luego. invitación, ¿eh?